El burro era tan terco que nadie podía controlarlo. Su dueño lo golpeaba cada día, pero una tarde esa terquedad salvó a toda una familia de la muerte. Terco era el nombre perfecto para ese burro gris de orejas largas y mirada desafiante. Desde que nació en la pequeña granja de Don Fermín hace 10 años, había demostrado un carácter imposible de domar. Cuando quería caminar, caminaba. Cuando quería detenerse, ni 10 hombres juntos podían moverlo de su lugar. Era como si tuviera raíces que brotaban de sus pezuñas y lo anclaban a la tierra cada vez que decidía que no quería avanzar ni un centímetro más. Los otros animales de la granja obedecían las órdenes de Don Fermín sin cuestionar absolutamente nada. Los caballos tiraban del arado cuando se les ordenaba. Las mulas cargaban los sacos de grano sin protestar. Los bueyes seguían el camino que se les indicaba con docilidad admirable. Pero Terco era diferente a todos ellos. Terco hacía lo que Terco quería hacer, y nada ni nadie en el mundo entero podía cambiar su voluntad de hierro. «Ese burro tiene el demonio adentro del cuerpo», decían los vecinos del pueblo, cuando lo veían plantado en medio del camino, negándose a moverse, mientras Don Fermín gritaba y tiraba de la cuerda con toda su fuerza. Don Fermín era un hombre de paciencia corta y temperamento explosivo, que se encendía como pólvora ante la menor provocación. Había heredado a Terco de su padre fallecido junto con la granja, y desde el primer día había odiado a ese animal con toda su alma oscura. No entendía por qué su padre había querido tanto a una bestia tan inútil y desobediente. Cada vez que Terco se negaba a moverse, Don Fermín perdía completamente el control de sus emociones. Tomaba un palo grueso y golpeaba al burro en los costados y en las patas, gritando insultos que hacían que su esposa Rosario cerrara los ojos con vergüenza y dolor. «¡Maldito animal terco!», gritaba Don Fermín con la cara roja de rabia. «¡Camina o te mato aquí mismo!». Pero los golpes no funcionaban nunca. Terco simplemente bajaba la cabeza, cerraba los ojos y esperaba pacientemente a que la tormenta de furia pasara, sin mover ni una sola de sus patas grises. Rosario, la esposa de Don Fermín, era una mujer dulce y callada, que sufría en silencio cada vez que veía a su marido golpear al pobre burro indefenso. Ella había intentado defender a Terco muchas veces a lo largo de los años, pero sus palabras solo provocaban más ira en su esposo violento. «Déjalo en paz, Fermín», suplicaba ella con voz temblorosa. «Es solo un animal que no entiende lo que quieres». «Entiende perfectamente», respondía Don Fermín con los ojos inyectados de furia. «Es terco a propósito para humillarme frente a todos». El pequeño Nicolás, el hijo de 8 años del matrimonio, era el único ser humano que Terco parecía querer en todo el mundo. Cuando el niño se acercaba al burro con una zanahoria robada de la cocina, Terco bajaba su gran cabeza gris
y permitía que las manos pequeñas acariciaran su hocico suave con ternura infinita. Era como si el burro supiera distinguir entre los corazones crueles y los corazones puros. Una mañana de otoño, don Fermín anunció que toda la familia haría un viaje al pueblo vecino para vender la cosecha del año en el mercado grande. Era un viaje largo que cruzaba las montañas por un camino angosto y peligroso que bordeaba precipicios profundos y curvas ciegas que no permitían ver lo que había adelante. «¿Terco llevará la carga?», ordenó don Fermín mientras ataba los sacos pesados al lomo del burro con cuerdas apretadas. «Y esta vez, si se detiene, juro por Dios que lo empujo por el precipicio yo mismo con mis propias manos». Rosario abrazó a Nicolás con preocupación silenciosa. No le gustaba ese camino de montaña, era traicionero y había cobrado muchas vidas a lo largo de los años cuando viajeros descuidados caían al vacío sin que nadie pudiera salvarlos. «Ten cuidado, Fermín», susurró ella mientras subía a la carreta. «El camino es muy peligroso en esta época del año». «No me digas lo que tengo que hacer, mujer», gruñó él, tomando las riendas de Terco con manos ásperas. El viaje comenzó sin problemas mayores bajo un cielo gris y amenazante. Terco caminaba con paso lento pero constante por el sendero de tierra, cargando los cacos de grano sin quejarse mientras la familia iba sentada en la carreta que arrastraba detrás de su cuerpo fuerte. Subieron la montaña durante varias horas largas, pasando por curvas estrechas donde las ruedas de la carreta rozaban peligrosamente el borde del precipicio sin fondo. Rosario rezaba en silencio con cada giro del camino, agarrando a Nicolás contra su pecho con fuerza protectora. Entonces, justo cuando estaban llegando a la curva más peligrosa del camino, Terco se detuvo en seco sin ninguna advertencia. Don Fermín tiró de la cuerda con violencia brutal. «Camina, maldito animal, muévete». Pero Terco no se movió ni un milímetro, plantó sus 4 patas en el suelo rocoso y se quedó completamente inmóvil, mirando fijamente hacia la curva que estaba adelante, con sus grandes ojos oscuros muy abiertos, como si supiera algo que los humanos no podían ver. Don Fermín bajó de la carreta con el rostro desfigurado por la rabia más intensa que Rosario había visto jamás en sus 10 años de matrimonio. Tomó el palo grueso que siempre llevaba para estos momentos y se acercó al burro con pasos amenazantes que hacían temblar la tierra bajo sus botas pesadas. «Te lo advertí, maldito animal», siseó entre dientes apretados. «Te dije que si te detenías una vez más, iba a ser la última vez de tu miserable vida». Levantó el palo y lo dejó caer con fuerza sobre el lomo de Terco. El burro cerró los ojos, pero no se movió ni un centímetro de su posición. Otro golpe y otro más. El sonido de la madera contra el cuerpo del animal resonaba en el silencio de la montaña como un tambor de guerra cruel e injusta. «Muévete, muévete, muévete», gritaba don Fermín con cada golpe que daba. Pero Terco
permanecía completamente inmóvil, con las patas plantadas firmemente en el suelo, como si estuvieran hechas de piedra sólida, recibiendo el castigo inmerecido sin emitir ni un solo sonido de queja o protesta. Rosario bajó de la carreta con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas y corrió hacia su marido, agarrándole el brazo antes de que pudiera dar otro golpe brutal al pobre animal indefenso. ¡Basta, Fermín!, gritó ella con una voz que nunca había usado antes en toda su vida. ¡Por el amor de Dios, basta ya! Don Fermín la miró con ojos que parecían no reconocerla, perdido en su propia furia ciega y descontrolada. ¡Suéltame, mujer!, rugió, empujándola hacia atrás sin delicadeza. Este animal nos va a hacer perder todo el día con su maldita terquedad. Nicolás miraba la escena desde la carreta, llorando en silencio, con sus pequeñas manos cubriendo sus oídos para no escuchar los gritos de su padre ni los golpes que caían sobre su amigo de 4 patas. No entendía por qué Terco no se movía, pero algo en su corazón de niño le decía que el burro tenía una razón importante para quedarse quieto. Después de varios minutos de golpes inútiles que solo sirvieron para cansar el brazo de don Fermín, el hombre se detuvo jadeando pesadamente, con el sudor corriendo por su frente y empapando su camisa de trabajo manchada de tierra. «Está bien», dijo con voz ronca y amenazante. «Si no quieres moverte, yo mismo iré a ver qué hay adelante, y cuando vuelva, te juro que te voy a matar con mis propias manos, animal del demonio». Tiró el palo al suelo con rabia y comenzó a caminar hacia la curva ciega que estaba a solo 20 metros de distancia, pisando fuerte con cada paso como si quisiera castigar a la tierra misma por su frustración. Rosario lo observó alejarse con el corazón latiendo muy rápido en su pecho, sin entender por qué sentía tanto miedo de repente. Nicolás bajó de la carreta en silencio y corrió hacia Terco, abrazando el cuello del burro con sus brazos pequeños y susurrando palabras de consuelo que solo ellos dos podían escuchar. Don Fermín llegó a la curva ciega y comenzó a girar, preparándose mentalmente para ver el camino vacío y normal que esperaba encontrar del otro lado. Ya estaba planeando las palabras exactas que usaría para insultar a ese burro terco, cuando regresara a buscarlo y lo arrastrara por la fuerza si era necesario. Pero cuando sus ojos finalmente vieron lo que había más allá de la curva, su cuerpo entero se paralizó de terror absoluto, como si le hubieran echado agua helada encima. «Dios mío», susurró con una voz que no parecía suya, retrocediendo un paso involuntario mientras su rostro perdía todo el color y se volvía blanco como la ceniza de un fuego apagado. Sus piernas comenzaron a temblar violentamente. Tuvo que apoyarse contra la roca de la montaña para no caer al suelo, porque sus rodillas habían dejado de funcionar por completo. Lo que vio del otro lado de esa curva le cambiaría la vida para siempre. El camino había desaparecido
completamente. Las lluvias de las últimas semanas habían debilitado la tierra de la montaña y un derrumbe masivo había destruido el sendero por completo. Donde antes había un camino angosto pero seguro, ahora solo había un vacío aterrador, un precipicio vertical de cientos de metros que caía directamente hacia un río furioso que rugía allá abajo entre rocas afiladas como cuchillos gigantes esperando a sus víctimas. Si hubieran dado 10 pasos más, si Terco no se hubiera detenido exactamente en ese punto preciso, toda la familia habría caído al vacío sin ninguna posibilidad de sobrevivir al impacto brutal contra las rocas del fondo. Don Fermín cayó de rodillas en el borde del precipicio, temblando de pies a cabeza como una hoja en una tormenta, incapaz de apartar los ojos del abismo que casi se había tragado a su esposa, a su hijo y a él mismo. El burro Terco les había salvado la vida a todos. Don Fermín se quedó arrodillado al borde del precipicio durante varios minutos eternos, incapaz de moverse, incapaz de pensar en nada más que en lo cerca que había estado de matar a toda su familia por su propia impaciencia y crueldad ciega. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas ásperas sin que pudiera detenerlas ni quisiera hacerlo. Rosario corrió hacia él cuando vio que no regresaba, dejando a Nicolás abrazado al cuello de Terco. Cuando llegó a la curva y vio el vacío aterrador donde debería estar el camino, un grito ahogado escapó de su garganta seca. «¡Fermín!», susurró ella, cubriéndose la boca con ambas manos temblorosas. «Si hubiéramos seguido caminando, estaríamos muertos», completó él con voz rota y vacía. «Todos muertos. Tú, yo, Nicolás, destrozados contra esas rocas de allá abajo». Miró hacia atrás, hacia donde Terco permanecía inmóvil con Nicolás abrazándolo, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho endurecido. Don Fermín se levantó con piernas que apenas lo sostenían y caminó lentamente hacia el burro, que acababa de salvarles la vida a todos. Cada paso que daba era más difícil que el anterior, no por el cansancio físico, sino por el peso aplastante de la vergüenza y la culpa que sentía crecer dentro de él, como una piedra enorme que le impedía respirar con normalidad. Terco lo vio acercarse y por primera vez en 10 años de convivencia difícil, no bajó la cabeza ni cerró los ojos, esperando un golpe doloroso. En cambio, miró directamente a don Fermín con sus grandes ojos oscuros y tranquilos, ojos que parecían ver directamente dentro del alma atormentada del hombre que tantas veces lo había maltratado sin ninguna razón justa. Cuando don Fermín llegó frente al burro, cayó de rodillas por segunda vez en pocos minutos, pero esta vez no fue por el terror del precipicio, sino por algo mucho más poderoso y profundo que lo obligaba a humillarse ante el animal que había despreciado durante tantos años de ignorancia cruel. «Perdóname»,
sollozó el hombre abrazando el cuello gris del burro mientras las lágrimas empapaban el pelaje áspero del animal. Perdóname, terco, por todos los golpes injustos, por todos los insultos crueles, por todo el dolor que te causé sin ningún motivo. Nicolás miraba la escena con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba viendo por primera vez en su corta vida. Terco hizo algo que sorprendió a todos los presentes en ese momento de reconciliación inesperada. Bajó su gran cabeza gris y la apoyó suavemente sobre el hombro de don Fermín, como si estuviera aceptando la disculpa tardía pero sincera del hombre que tanto daño le había hecho durante una década entera de convivencia dolorosa. Era un gesto de perdón puro que ningún ser humano podría haber ofrecido tan fácilmente después de tanto sufrimiento acumulado día tras día, golpe tras golpe, insulto tras insulto. Rosario se arrodilló junto a su esposo y abrazó tanto al hombre como al burro, llorando de alivio y gratitud mezclados en un torrente de emociones que no podía controlar ni quería hacerlo. Gracias, terco, susurró ella, besando la frente del animal con ternura maternal. Gracias por salvarnos la vida a todos. Gracias por ser más sabio y más bueno que nosotros los humanos. Nicolás se unió al abrazo familiar, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello de su amigo de 4 patas, mientras reía y lloraba al mismo tiempo, sin poder distinguir una emoción de la otra. En ese momento, en ese camino de montaña, al borde de un precipicio mortal, la familia Hernández se unió de una manera que nunca antes había experimentado, con un burro terco en el centro de todo, como el héroe silencioso que siempre había sido. Regresaron al pueblo por el camino largo, tardando 2 días extra que don Fermín ya no le importaban en absoluto. Durante todo el viaje de regreso, el hombre caminó junto a Terco, acariciando su cuello y hablándole con una suavidad que nadie en el pueblo habría creído posible si no lo hubieran visto con sus propios ojos incrédulos. La noticia del derrumbe y del burro que había salvado a la familia se esparció rápidamente por toda la región montañosa. La gente venía de pueblos lejanos solo para ver al famoso burro terco, que había sido más inteligente que cualquier ser humano en ese camino peligroso de la muerte. Don Fermín nunca más levantó la mano contra Terco. Nunca más lo llamó maldito ni inútil. Nunca más lo miró con desprecio ni odio en sus ojos transformados por la gratitud eterna. Terco vivió 15 años más, muriendo pacíficamente a los 25 años, rodeado de una familia que lo amaba profundamente y lo trataba como el héroe que siempre había sido, sin que nadie lo supiera reconocer antes de ese día. En su tumba, don Fermín colocó una piedra con palabras que él mismo escribió con lágrimas en los ojos. Terco. Le decían teco como insulto, pero su terquedad nos salvó la vida
Y debajo, en letras más pequeñas, a veces lo que llamamos defecto es la mayor virtud disfrazada. Terco, era terco, y esa terquedad salvó a toda una familia. Pero mañana conocerás a un perro que no ladraba nunca. Lo abandonaron porque era inútil. Pero cuando una serpiente se acercó a un bebé dormido, ese perro silencioso hizo algo que nadie esperaba y pagó con su vida.